De antemano, un cordial saludo a la docente tutora, doctora Alexandra Padilla. Me presento, soy el estudiante Miguel Ángel Guamán, alumno del séptimo B, de estudiante de Psicología Clínica en la Universidad Católica de Cuenca. A continuación voy a exponer el caso clínico. La presentación del caso. Rosario, de 20 años, vive actualmente con ambos padres, María y Augusto, y su hermano Ramiro, de 24 años, quien padece una discapacidad motora desde niño, por lo cual requería una constante atención de los padres, mucho más de la madre, quien se dedicaba a atenderlo. En el colegio, Rosario casi no tenía amigas, le cuesta relacionarse con sus compañeros, experimenta episodios donde se siente muy avergonzada en el curso frente a sus compañeros a causa de regaños frecuentes por su profesor. En los cursos preuniversitarios, un docente le recuerda una situación vivida con su profesor del colegio y presenta activación fisiológica. Vuelve al temor a ser, vuelve el temor a ser evaluada negativamente o ridiculizada. El malestar aumenta en la universidad, finalmente deja los estudios universitarios hace 2 años y evita salir de casa. Eh, Diagnóstico presuntivo como tal, las características del caso pues presentan hacen hincapié para la fobia social. Tenemos miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto a un posible examen por parte de otras personas. Eh, Esto también algunos ejemplos: las interacciones sociales, el miedo más que nada a verse expuesta, juzgada por sus compañeros o docentes, el que detonó esto. El individuo tiene miedo a actuar de cierta manera o mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Las situaciones sociales evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. Claramente esto se ve identificado totalmente en la paciente. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. Estamos hablando de que en esta paciente lleva presentándose más de 2 años o desde que detona esta situación, y que eh, también ha provocado esta ausencia y ha afectado, mejor dicho, ha afectado en situaciones o aspectos de la vida cotidiana de la paciente, situaciones sociales como estudio o limitando a estarse encerrada en su casa. Miedo, la ansiedad, evitación, que se pueden atribuir a efectos fisiológicos no se pueden atribuir a una sustancia, ni drogas, ni medicamentos, ni otra afección médica. Correspondiente al análisis y entrevista, Rosario es derivado a psicología por el Servicio de Medicina General de una institución de salud pública privada. El doctor, quien la atiende en primera instancia por problemas de anemia, sueño, cansancio y ansiedad, realiza la derivación al servicio de psicología dentro de la misma situación. La paciente viene acompañada de la mamá María, quien le da los detalles del caso al terapeuta. Hace aproximadamente 2 años, Rosario empieza a tener problemas de relacionamiento social presentado con activación fisiológica. Estas sintomatologías físicos que presenta la paciente, como temblores, dolores de cabeza, respiración agitada, esta falta de aire, taquicardia. Y esto en situaciones donde hay bastantes personas o en ambientes cerrados, estos síntomas solo se atenúan cuando Rosario sale del lugar o espacio, o un espacio al aire abierto como una plaza, y se queda solo hasta recuperar la tranquilidad. Eh, Hablando de la entrevista, se formularon algunas preguntas que ayuden y aporten a destacar información. Si bien algunas ya están presentes en el caso, pues pueden considerarse también en una primera entrevista para rescatar información prioritaria en la paciente. ¿Cómo? ¿Cuál es el motivo de consulta?
¿Qué las ha traído aquí? Hablando de la mamá y Rosario. ¿Desde cuándo viene sucediendo esto? ¿Hubo algún acontecimiento significativo que ocurriera en el momento de la aparición? ¿Algún familiar con el mismo antecedente? Esto es importante destacar, sea padres, hermanos o algún tipo de familiar sanguíneo directo de la paciente. Hay cosas que lo empeoren o que lo mejoren. Esto es importante destacarlo, ya que en consulta o en terapia se le pueden atribuir y mejorar o destacar estos aspectos para la mejoría de la paciente. Cómo reacciona durante el hecho, es bueno saberlo. ¿Hay algo más que la preocupe en ese momento? ¿Algún otro detonador que podría presentarse en el momento y que haga que empeore? O tal vez, yo como la anterior pregunta, o que mejore en cuándo sucede este acontecimiento como tal. Valoración mental. En la valoración mental, el paciente implícitamente se identifica aspectos en los cuales la joven se ha desarrollado con normalidad, aspectos como el lenguaje, orientación, atención, vestimenta, memoria, senso, percepción. Se identifica un déficit en las funciones de la capacidad de juicio o pensamientos, mostrando distorsiones cognitivas. Estas ideas que la paciente menciona al sentirse juzgada o catalogada por estas situaciones sociales que le causan malestar. Distorsiones cognitivas y pensamientos irracionales. Se evidencia un temor excesivo a evitar salir de la casa, limitando sus funciones sociales, lo cual evita un funcionamiento, desarrollo normal de sus actividades. Eh, como tal, hemos presentado el caso. A continuación, pruebas psicométricas que evalúen o refuercen eh, para determinar cierto trastorno o limitante de la paciente o aspectos relevantes que se puedan considerar en consulta. Tenemos escala breve de fobia social, escala de 18 ítems, diseñada para evaluar los síntomas característicos del trastorno de ansiedad social. Utiliza 3 subescalas que son temor, evitación y síntomas neurovegetativos, enrojecimiento, palpitaciones, temblores y sudoración. También. Escala de Hamilton para la ansiedad es una escala de estado cuyo objetivo es valorar intensidad de la ansiedad. Consta de 14 ítems que evalúa los aspectos psíquicos, físicos y conductuales. Cuestionario de temor a la valoración negativa. Se emplea para valorar componentes cognitivos de su ansiedad social, más un ítem que evalúa específicamente el ánimo deprimido, que en este paciente pues puede tener una comorbilidad con algún rasgo depresivo o cierta sintomatología, igual que pueda estar desarrollando la paciente a causa de este aislamiento producto de su fobia. Eh, Planteamiento terapéutico como tal. Eh, Partiremos en la sesión número 1 con la psicoeducación. Como objetivo, brindar el conocimiento oportuno tanto a los pacientes como a los seres queridos. Engloba mucho, engloba tanto directrices de información hacia la paciente y en este caso a los padres. La aplicación, informar a los padres como a la paciente en qué consiste el trastorno, cómo funciona este trastorno a nivel sensorial, a nivel cognitivo, las limitantes que provoca. Si bien tal vez la paciente puede identificar ciertas cualidades del trastorno, pues enfocar a la información más que nada conjuntamente con los padres y que la paciente conozca y desarrolle una, una idea constructiva acerca de este padecimiento del cual le queja. Sesiones 2 y 3. La mayoría del plan terapéutico va enfocado en primera parte, desarrollar y brindar estrategias de afrontamiento a la paciente.
Técnicas a utilizar: relajación autógena, mindfulness, desensibilización sistemática. Se plantea en dos, en la segunda y tercera sesión, por el mismo hecho de las técnicas a trabajar y la forma que el terapeuta lo pueda llevar. Es decir, primero se puede trabajar con una relajación, o comenzar con empleando técnicas de mindfulness, practicar fuera de consulta y obviamente empezar a introducir a a la paciente con estímulos, básicamente en la desensibilización sistemática. Objetivo: presentar herramientas las cuales el paciente puede utilizar a medida de su progreso. Aplicación: se propone a través de la concentración en sensaciones de pesadez y calidez en diferentes partes del cuerpo, hablando de la relajación autógena, observar la realidad en el momento presente sin intenciones de juzgar y con plena apertura a la aceptación, hablando del mindfulness, y programación gradual de estímulos imaginativos que pongan al paciente en una situación vulnerable, pero a la vez que pueda cubrir estas situaciones con diferentes técnicas presentadas en la sesión. Sesión 4 y 5, técnica respiración diafragmática, técnica de exposición en vivo, brindar soporte en situaciones caóticas, estructurar situaciones controladas donde la paciente se desarrolle y tenga un acercamiento. Lograr la aplicación como tal, lograr la disminución de la tensión provocada por los estímulos, teniendo o provocando una respiración consciente, empleando su atención en mantención y retención y la expulsión del oxígeno. Lograr que la paciente ingrese a situaciones controladas, sea acompañada o no de estímulos los cuales provocan esta tensión. Como dijimos, pues estas sesiones van tanto fuera de consulta como en consulta, obviamente partiendo de la práctica y enseñanza de la sesión como tal. Eh, Sesión 6 y 7, técnicas, entrenamiento en habilidades sociales y modelado. Objetivo: vincular al paciente con estrategias que fuercen habilidades de comunicación o asertividad en roles sociales, plantear reforzamientos con imitación. Se empieza vinculando las estrategias, tanto el entrenamiento en habilidades sociales, la cual es brindar al paciente cualidades o estrategias para desarrollar esta habilidad, y se plantea una situación de limitación donde la persona replicará esta acción. Luego, imitación general, en que la paciente se comporta de forma similar en el modelado, pero no idénticamente, y logrando una retención de la información. Las diferentes técnicas, como se puede visualizar, integran situaciones controladas como pasos en la paciente de poder tener herramientas o saber cómo afrontar ciertas situaciones, tanto fomentando habilidades sociales y también prestando atención al problema como tal de este limitante que es la fobia social. La sesión número 8, el cual es la técnica seguimientos como tal, objetivo: evaluar los progresos a considerar, y la aplicación, perdón, a considerar citas previas después del proceso terapéutico para la evaluación del progreso del paciente. Aquí se evaluará y se destinará diferentes, tal vez reactivos o tal vez consultas previas, sí, previa cita, para determinar cómo las estrategias antes mencionadas se pueden o han funcionado con la paciente para lograr esta integración y superar estas limitaciones que ésta presentaba. Así pues, cabe recalcar que la línea de las sesiones de la terapia como tal se identifica o está planteada, como ya repetí, en el
poder brindar a la paciente estas estructuras o estrategias, características que aporten al manejo de tanto sus limitaciones o tanto sus síntomas de activadores fisiológicos y que ella las pueda manejar como tal. Eh, Así pues, he concluido con mi presentación. De antemano un cordial saludo y muchísimas gracias por su atención.